Una buena, sin duda es una buena y tiene que ver con el avance de científicos rosarinos. Otra vez en el tapete. Se sabe que la ciencia local a veces se escapa de los principales diarios del país y en este caso volvió a ocurrir. Una empresa local formada por científicos rosarinos ha creado un nuevo test no invasivo para detectar problemas cromosómicos en el feto. Así que es un avance notable. Estamos con Martín Vázquez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Martín, cofundador de Heritas. ¿Heritas o Geritas? ¿Cómo se dice? No, Heritas está bien. Está bien, la empresa en cuestión. Y con la doctora Ivana Canonero, médica genetista. Gracias por venir a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, no, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, Martín, se sabe que este test puede determinar problemas en el feto, pero también problemas en el embarazo. Contanos. Sí, te cuento un poco cómo fue la historia. Digamos. Sí. Hace muchos años atrás se descubrió que, digamos, en todas las personas como nosotros, el ADN circula por la sangre y por lo tanto también en una persona embarazada, el feto también tiene ADN que circula por la sangre de la madre. Entonces en la madre vos tenés dos ADN, que es el material genético, circulando, el propio y el del feto también. Entonces lo que se hace es, a la semana 9, tan pronto como la semana 9, se puede sacar una gota de sangre de la madre y a partir de ese ADN que circula se pueden determinar anomalías en el feto. Principalmente de las anomalías que nosotros conocemos como aneuploidías, eso es que tenga una dotación cromosómica no normal. O sea, un feto debería tener, un feto normal, 2 cromosomas, el paterno y el materno. Ahora, hay casos en donde puede tener 3 o a veces uno solo y esas son anomalías. Y esto se puede detectar tan pronto como la semana 9. Esto, después de este descubrimiento, se llevó a la práctica a usarlo en embarazadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero en Argentina no existía este tipo de desarrollo. Entonces, la embarazada local estaba obligada a enviar su muestra a algún laboratorio que lo analice con alguno de estos test en Europa o en Estados Unidos, con lo cual eso primero que tiene un costo mayor, una logística complicada, y por supuesto que también a veces perdés la protección de datos personales porque son datos genéticos que están protegidos por la ley de datos personales. Entonces era complicado. Nosotros lo que hicimos fue desarrollarlo acá en el país, lo hicimos acá en Rosario con nuestro grupo multidisciplinario que tenemos de biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, bioinformáticos. Desarrollamos el test completamente nosotros y lo probamos, hace un año que lo venimos probando en distintas embarazadas con muchísimo éxito. Tanto es así que una de las empresas más grandes que existen en el mundo para determinar, leer datos genéticos en las personas, que se llama Illumina, confió en nosotros para usar nuestro test. Si bien ellos tenían uno desarrollado en Estados Unidos, confiaron en el propio. ¿Por qué hacer contrato con Geritas si ellos tienen el propio test? Claro, bueno, confiaron mucho en el nuestro, confiaron de alguna manera en el desarrollo que habíamos hecho nosotros en el país porque era muy bueno, estaba al nivel del que habían hecho ellos y les convenía más poder usar el nuestro, no solo en Rosario, en Argentina, también en la región. Estamos hablando de países también limítrofes o de Centroamérica, en donde está la posibilidad de que se use el nuestro, lo cual es un gran orgullo, porque es un desarrollo rosarino, si querés, de alguna manera. Doctora, y en este caso, ¿para qué sirve la información temprana? ¿Por qué tiene información temprana? Sí, totalmente. En realidad es una realidad que nos envuelve a todas las mujeres, porque la realidad es que hoy las mujeres se embarazan mucho más tarde por cuestiones laborales, cuestiones profesionales, y lógicamente la edad en la mujer es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque a mayor edad, mayor riesgo de anomalías cromosómicas, principalmente el síndrome de Down, que es la más frecuente. Entonces, existen métodos de screening en donde a raíz de una ecografía o marcadores ecográficos, a partir de la semana 12 del embarazo, cuando ya estamos en el primer trimestre, se pueden seleccionar pacientes de riesgo y definir qué pacientes, de acuerdo a ciertos marcadores ecográficos y bioquímicos, tienen un riesgo aumentado de tener estas anomalías cromosómicas, ¿sí? Este test, la ventaja que tiene, que a diferencia de esos test de screening, es mucho más sensible, es mucho más específico y cuando uno identifica un resultado positivo o detectado para estas anomalías, por ejemplo el síndrome de Down, el valor predictivo positivo y el riesgo de que ese resultado realmente represente el contenido cromosómico de ese embarazo es altísimo. Entonces, tener esta información tempranamente es muy útil para la embarazada, para la obstetra, para preparar a esa familia para recibir un bebé con algún tipo de dificultad, para poder informar a toda la familia, a los abuelos, a los padres, a los hermanos que van a recibir un niño con una determinada anomalía y al mismo tiempo poder determinar el pronóstico y la evolución, porque hay anomalías cromosómicas
que en ausencia de ciertas malformaciones o ciertas cuestiones tienen muy buen pronóstico. La sobrevida, corrigiendo ciertas cuestiones, es muy aceptable. Y hay otras anomalías que cuando uno las detecta precozmente, prenatalmente, sabemos que el pronóstico es muy reservado y son cuadros muy complejos e incluso letales, y que esta información sea precoz para la familia y todo el equipo médico que va a abordar a ese niño es muy importante, para que se puedan preparar y puedan hacer un seguimiento adecuado. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque teniendo en cuenta que es una cuestión que está en los cromosomas, es irreversible, digamos, desde el punto de vista exterior, digamos, no se puede intervenir sobre eso. Pero en el caso de que lo que se detecte sea un problema del embarazo, ahí sí se puede operar, se puede intervenir, Ivana. O sea, en realidad esto va complementado con la ecografía. O sea, cuando uno detecta una anomalía, como usted bien dice, las anomalías, cuando hay un cromosoma de más o de menos, cuando hay información genética de más o de menos, eso no lo podemos modificar e influir en el pronóstico, en la evolución. Lo que uno puede determinar de acuerdo a la anomalía que identifica mediante este método, que es un método de screening, ¿sí? Que después tenemos que confirmarlo con una prueba invasiva, como es la punción de vellosidad corial o de líquido amniótico, va a determinar el pronóstico. Entonces, eso va a permitir definir, bueno, una vez que este bebé nazca o que este embarazo llegue a su curso, qué posible evolución uno espera para ese bebé, ¿sí? Claro. Como así también hay anomalías que cuando uno las detecta prenatalmente sabemos que es muy difícil que esa anomalía llegue a término, que ese bebé pueda nacer y que tenga una sobrevida con una buena calidad de vida. Entonces, esa información es muy útil. Lo que sucede también, y la ventaja importante de este test, que antes toda mamá, toda mujer embarazada con edad avanzada iba directamente a una prueba invasiva. Si uno se embarazaba después de los 35 años, automáticamente, como el riesgo era muy alto de tener un bebé con anomalías, iba a la prueba invasiva, se hacía la punción de vellosidad corial, líquido amniótico para ver los cromosomas del bebé. Entonces, poder desarrollar este test en nuestro medio, poder ofrecerlo a nuestra población, es muy importante para sospechar tempranamente estas anomalías, para poder tranquilizar a aquellas pacientes que tienen este resultado negativo y poder ofrecerle en aquellos casos positivos la confirmación. Vamos a dar una cifra que es importante para que la gente lo pueda manejar. Ivana, ¿qué posibilidad hay de anomalías antes de los 35 años y después de los 35 años? Sí, en realidad... Para tomar una decisión, porque hay gente que no lo sabe. Sí, en realidad cuando antes se definía el riesgo, alto riesgo o bajo riesgo de anomalías cromosómicas, se definía el punto de corte de 35 años. Pero se ha visto que en realidad como el mayor número de embarazos se da antes de los 35 años, si nosotros solamente nos limitáramos a estudiar las pacientes de edad materna avanzada, que serían las pacientes de alto riesgo, nos estaríamos perdiendo el 50% de los casos de síndrome de Down, ¿sí? Claro. Entonces, este test está dirigido a todas las pacientes embarazadas, de bajo riesgo y de alto riesgo. Está bien, pero ¿cuál es el porcentaje? ¿Lo tenemos más o menos? Sí, es aproximadamente un 50%, porque en realidad la mayoría de los embarazos transcurren antes de los 35 años, pero la mayoría de esos embarazos son sanos, pero aquellas pacientes que se embarazan después de los 35 años, generalmente en un 50% hay anomalías cromosómicas. Ahí está. ¿Y se pueden congelar los embriones, en los óvulos para evitar esto? Sí, totalmente. Esa es una opción. Doctor, ¿y por qué fue posible este test en Rosario, digamos, y no en otro país de Latinoamérica? Bueno, un poco, primero porque nos lo propusimos, me parece primero, y segundo porque teníamos el equipo humano para poder hacerlo. Me parece que todo el mundo sabe que Rosario es un polo científico súper importante en la Argentina, que tiene de los mejores recursos humanos disponibles, muy bien formados. Ese era nuestro equipo, en parte, y necesitábamos eso, necesitábamos, como te dije, biólogos, bioquímicos, bioinformáticos bien preparados para poder hacerlo, para poder encarar el desafío, y bueno, teníamos esos recursos y nos sentíamos preparados para hacerlo, por suerte con éxito. Felicitaciones, enormes, y muchísimas gracias por haber venido y ojalá que también te sirva esta información para poder decidir.